Hola, soy Jorge Sastre, director del proyecto Soundcool, y hoy os voy a explicar el tutorial de olas de mar para realizar el sonido de olas de mar de forma muy básica con Soundcool. Sabéis que Soundcool es un sistema gratuito que os podéis descargar en soundcool.org. Ahí tenemos nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Y en la página de tutoriales tenemos el tutorial que vamos a ver hoy, el de las olas de mar. Descargamos el PDF, descargamos el archivo .soundcool y vamos a ver ahora en el PDF nos dice que carguemos el seawaves.soundcool, el archivo de antes que habremos descargado. Vale, vamos a Soundcool, hacemos load, lo cargamos, yo ya lo tengo cargado aquí detrás y luego seguiremos las instrucciones que dice aquí. Vale, os las voy a explicar. Tenemos por una parte un generador de señal que lo único que está produciendo es un ruido, noise, ruido rosa, pink noise, un tipo de ruido, y este está conectado a una envolvente que lo que hace es a lo largo de, en este caso, 9 segundos, pues ir aplicando un volumen que varía a lo largo del tiempo según la curva que ponga aquí, ¿vale? Y luego finalmente pues esto, como está conectado a un speaker, pues sería lo que se escucha. Como esta envolvente está ahora toda a cero, pues no se oye nada. Y luego le podemos poner aquí el loop para que esa envolvente esté repitiéndose todo el tiempo. Entonces, ahora aquí hemos colocado un puerto 8001 para que esto se pueda controlar desde nuestra tablet, pero tampoco hace falta. Si quitamos el puerto de aquí, podemos generar nuestra propia curva como queramos. Entonces vamos a generar aquí una curva. ¿Y cómo es una ola de mar? Pues por ejemplo, sube de volumen, luego baja, luego vuelve a subir, luego baja y con esto podemos simular un poquito el sonido de ola de mar a partir de un ruido rosa en este caso, que es un tipo de ruido, y luego una envolvente que dura 9 segundos. Podríamos alargar la envolvente para hacerla que dure más o acortarla. Luego podemos cambiar el tipo de ruido a ruido blanco, que es otro tipo de ruido. Un ruido más agudo. La verdad que para la ola de mar se simula mejor con el ruido rosa. Y luego si quiero controlar la envolvente desde la tablet, pues colocamos un puerto, por ejemplo el 8001, un numerito que identifica a esta envolvente, y en el módulo de envolvente de nuestra aplicación Soundcool OSC, después de conectar por supuesto el ordenador al módem por Wi-Fi y la tablet a la misma Wi-Fi y luego conectar ambos mediante el procedimiento adecuado, que lo tenéis en nuestras FAQs, en las preguntas frecuentes, y luego también hay vídeos tutoriales que lo explican, pues entonces ya tendríamos conectado este módulo a la envolvente y puedo ir variando, ¿veis?, la envolvente en tiempo real, en directo. Es interesante que las envolventes empiecen en 0 y terminen en 0, para que no haya cortes de volumen extraños. Y bueno, con esto tenemos una simulación básica de un sonido de ola de mar. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.